La Albufera es una de las zonas húmedas de España más importante para las aves. Gran parte de su riqueza natural se debe a su diversidad y abundancia, muchas de estas aves catalogadas como raras o amenazadas. Algunas viven en el humedal durante todo el año y otras lo visitan temporalmente para criar, para pasar el invierno o como parada en sus rutas migratorias. De todos los ambientes del parque, el lago y el marjal que lo rodea son los que mayor cantidad de avifauna acogen. Como ya hemos comentado anteriormente, la Albufera es una zona de especial protección para las aves, cuya finalidad es proteger, gestionar y regular las especies de aves silvestres del territorio europeo. Ayudan a proteger las zonas de nidificación, sus puestas y a conservar sus hábitats. En la Albufera, en invierno, el grupo más numeroso son las anátidas, también llamados patos. Son censos de en torno a 30.000 ejemplares. Se concentran principalmente en el lago y en el marjal. Estas aves están adaptadas a vivir en medios acuáticos, por ello presentan patas cortas con membranas interdigitales para la natación. Su alimentación es muy variada, desde algunas especies que son completamente herbívoras a otras que se alimentan de peces e invertebrados. La especie más abundante es el anade azulón. De hecho, el Parque de la Albufera acoge entre el 50 y el 70% de toda la población española y tiene un papel clave en el mantenimiento de esta especie a nivel europeo. Aparte, también destacamos la presencia del pato colorado, la cuchara común, el tarro blanco y la cerceta pardilla, que se encuentra en peligro de extinción. En la laguna y en los canales podemos encontrarnos, aparte de las anátidas, otras aves como el martín pescador, con el pico en forma de daga. Se alimenta principalmente de peces pequeños que captura lanzándose en picado desde posaderos próximos a la superficie del agua. Durante la época de nidificación, el parque natural tiene gran importancia por sus colonias de ardeidas, también conocidas como garzas. Son aves zancudas asociadas con ambientes palustres y se las puede encontrar sobre todo en los arrozales. Presentan el cuello, las patas y el pico largos, se alimentan de peces, anfibios y de invertebrados, también de pequeños mamíferos, aves y reptiles. Mientras se alimentan, suelen permanecer inmóviles en orillas y zonas encharcadas a la espera de la presa que capturan arponeándola con el pico. La población más abundante es la de la garcilla boyera, seguida por la garceta común, la garza real y la garza imperial. También podemos encontrarnos al martinete común y la garcilla cangrejera. Además de garzas, en los arrozales se aprecian algunos paseriformes, lo comúnmente llamados pájaros, como por ejemplo la lavandera blanca, que se alimenta de insectos terrestres y acuáticos, el estornino pinto, que se alimenta de insectos, bayas y semillas, o el gorrión común, que aunque es un ave muy común y probablemente una de las más conocidas, en las últimas décadas está sufriendo un fuerte declive en toda Europa. Las aves limícolas son un grupo diverso de aves asociadas a humedales que buscan en el barro el alimento. También ha pasado a ser un grupo muy importante en las últimas décadas. Destaca, por ejemplo, la boceta común o la cigüeñuela común. Ambas presentan plumaje blanco y negro, con el cuello y el pico y las patas alargadas y finas. El pico es recto en las cigüeñuelas y curvado hacia arriba en las abocetas y constituye una adaptación para buscar alimento, que es principalmente insectos, crustáceos o gusanos. Se alimentan caminando por las orillas y picoteando la superficie del agua. Las abocetas presentan un pico muy característico y lo emplean para barrer de un lado a otro el agua poco profunda. Otro limícola más propio de terrenos abiertos como la playa es el chorlitejo patinegro. Son habitantes característicos de las playas y las dunas. Hace años era una especie muy común en las playas y dunas cercanas de la zona, pero en la actualidad los chorlitejos han sufrido intensamente el acusado proceso de las transformaciones hechas por el ser humano en las playas, ya que nidifican en la arena y sin apenas aportar material al nido. Sus poblaciones se han visto muy mermadas. Se alimentan esencialmente de invertebrados, como diferentes crustáceos, lombrices y moluscos que capturan picoteando en las orillas. Por la playa, además, también podemos encontrar colonias de charranes, que sitúan el parque en el segundo puesto de importancia para estas aves en la península ibérica. Son más de 5.000 las parejas nidificantes actuales, entre las cuales destaca el charrán común. Se alimentan de pescado sobre la superficie del agua, lanzándose en picado desde cierta altura y zambulléndose para alcanzar a sus presas. También es destacable la presencia del cormorán grande, un ave acuática propia de ambientes marinos y palustres. Se alimenta de peces que captura mientras se zambulle desde la superficie. Después de estar en el agua durante largos periodos necesitan un tiempo para secar su plumaje, por lo que es normal verlos posados en alguna superficie con las alas extendidas. No podemos olvidarnos de las poblaciones de gaviotas, familia constituida por un gran número de especies fácilmente reconocibles y vinculadas a un amplio abanico de hábitats, aunque sean aves típicamente acuáticas y marinas. Se alimentan normalmente de peces e invertebrados acuáticos, también de pequeños vertebrados terrestres, carroña y desperdicios. Destacan la gaviota reidora, la gaviota cabecinegra
y la gaviota de Audoin. Otro grupo de aves de importancia en la albufera son los rálidos. Son aves acuáticas con cuerpo redondeado, cola corta y patas largas y robustas, adaptadas a moverse entre la densa vegetación palustre. Se alimentan de los brotes, tallos y semillas de esta vegetación. Son, por ejemplo, la focha común, la gallineta común, y gracias a un plan de reintroducción podemos ver también al calamón común. En las dunas fijas, con una cobertura y vegetación más abundante, encontramos también una gran cantidad de paseriformes, como por ejemplo aves insectívoras como el mosquitero común, la curruca cabecinegra, el colirrojo tizón o el petirrojo. Por último, en el parque también podemos encontrar algunas rapaces volando sobre los arrozales o sobre la maquia. Algunas son rapaces diurnas como el busardo ratonero, el aguilucho lagunero occidental, el águila calzada o el cernícalo vulgar. Su alimentación principalmente se basa en pequeños mamíferos y aves, aunque algunas especies pasan su dieta en anfibios, reptiles, invertebrados e incluso carroña. También hay rapaces nocturnas como el búho chico o la lechuza común. En las dunas, uno de los animales que más nos puede llamar la atención es la mariposa Bridis crini. Los adultos son nocturnos y poco llamativos, pero las orugas, llamadas orugas del Pancratium, son muy vistosas, de un color negro, rojo, blanco y amarillo. Estas orugas son fáciles de ver sobre las hojas de la azucena marina que ya habíamos visto anteriormente, ya que solo se alimentan de las hojas de esta planta. Otro animal interesante y típico de las dunas móviles es la lagartija colirroja, que se alimenta principalmente de insectos y otros invertebrados como arañas. Al igual que las plantas que viven en las dunas, la forma de vida y los mecanismos de adaptación de los animales que viven aquí están condicionados por las características ambientales de este ecosistema. La escasez de sombra, el calentamiento excesivo que alcanza durante el día la capa superficial de arena y la diferencia extrema de temperatura que se produce entre el día y la noche determinan que muchos de los animales de este medio desarrollen ritmos biológicos de actividades crepusculares y nocturnas. Estos permanecen enterrados en la arena durante el día y salen al atardecer en busca de alimento. Es el caso, por ejemplo, del escarabajo pelotero. Estas adaptaciones son de tipo etológico o de comportamiento. Son cambios que se observan en los comportamientos y en la forma de actuar de los animales. Las especies de caracoles que viven en estas dunas, como Helix aspera y Otala punctata, están también adaptadas a este medio presentando conchas gruesas y una alta resistencia a la desecación. Para evitar el contacto con el suelo en los momentos de máxima radiación solar, se suben durante el día a las ramas de las plantas y se adhieren a ella formando racimos y permanecen inmóviles allí hasta la llegada de la noche, momento en el que bajan para alimentarse. En los huyals se presentan especies endémicas, exclusivas del territorio valenciano o del Mediterráneo ibérico, y otras que se muestran en estatus de conservación desfavorable o que son extremadamente raras o escasas en la actualidad. Se pueden identificar reptiles como el galápago leproso o la tortuga mediterránea, crustáceos endémicos como el camarón o gambeta y el camarón o gambeta gabacha, moluscos como los pechinots, peces como el pez fraile o el pez espinoso y el pez samaruc, o un pez pequeño y endémico de nuestro territorio, el fartet. Respecto a la fauna en las malladas, cuando están inundadas es fácil ver diferentes especies de libélulas, como la libélula roja, y escarabajos acuáticos, como Cibister tripunctatus. Cuando están secas podemos observar a la cicindela, coleóptero que mediante sus grandes mandíbulas aprovecha para cazar otros insectos que corretean por el suelo. Entre los anfibios destacan la rana común o el sapo de espuelas. Los mamíferos también son un importante grupo. Podemos verlos en las dunas interiores donde se instala la maquia litoral mediterránea, caracterizada por su gran cobertura, densidad y diversidad. Este ambiente es el preferido por la mayor parte de los depredadores para descansar durante el día. Algunos de los mamíferos más representativos son, por ejemplo, la jineta, un ágil depredador nocturno que pasa el día escondido y se alimenta principalmente de pequeños mamíferos, aunque también tiene otras presas como insectos, anfibios, reptiles y pájaros. Otros mamíferos son la garduña, la musaraña gris y la comadreja o la rata de agua.